Queridas, queridos, continuamos con la lectura y estudio de el volumen 20, presentación autobiográfica, texto escrito por Sigmund Freud. Un texto, digamos, histórico, semi-biográfico, autobiográfico. Eh, Están viendo en pantalla el capítulo 2, página 27 del volumen, no, perdón, página 19 del volumen 20. Vamos a leer hasta la 27. Me di el cuidado, tuve la precaución de ver cuántas páginas eran para saber si hoy tenía tiempo de leer este texto. Eh, para ustedes debe ser la primera semana de enero del 2024. Para mí todavía es diciembre, de hecho hoy es Navidad para mí, tiempo en el cual estoy grabando este video, haciendo malabares ahorita con el teclado, el mouse. Pero, sin más, dice el doctor Sigmund Freud: para completar mi anterior exposición, debo consignar que desde el comienzo mismo practiqué la hipnosis con otro fin, además de la sugestión hipnótica. ¿En serio, doctor Freud? Sí, sí le creo. Es que hay algo, chicos, en el psicoanálisis. Algo que se destaca como un empeño específico de Sigmund Freud. Ajá. La necesidad de buscar la construcción del conocimiento. Ajá. Esto se los comento justo como una observación histórica. No estoy buscando compartir con ustedes estos videos para que entre todos le creemos al doctor Sigmund Freud y entre todos digamos, ay, sí, qué bonito es el psicoanálisis, hagamos una religión llamada psicoanálisis. No, 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 no. El propósito de compartir estos videos es mostrar la evidencia documental, histórica también, de un doctor, el trabajo de un doctor al respecto de un objeto de estudio. Ajá. Antes del doctor Sigmund Freud se entendía algo por la palabra inconsciente. El significado que este caballero le dio a la palabra inconsciente fue único en la historia, lo cual le garantizó a él la inmortalidad. Ajá. Al día de hoy, que yo estoy grabando, repito, este video el 24 de diciembre del 2023, se escucha, digamos, como un fantasma, como un, una herencia histórica en la psicología, en la psiquiatría y en la medicina, tanto el nombre Sigmund Freud como su obra, el psicoanálisis. Ajá. Ahorita estamos viendo un texto que habla un poquito de la historia de Freud, pero que quiere él enfocarla hacia la historia del psicoanálisis. Ajá. Le sugiero mucho dedicar un tiempo a la escucha, al estudio del capítulo pasado, donde se habló brevemente de estudios sobre la histeria. Ajá. Que por supuesto les dejo en la descripción de este video tanto el link al video anterior como todo estudio sobre la histeria que ya leímos aquí, que ya estudiamos. Ajá. Continuamos ahorita. Entonces, este otro fin lo entiendo como la búsqueda del conocimiento, saber qué hay detrás de la hipnosis, saber por qué la hipnosis es posible. Ajá. Es como yo estoy leyendo este inicio del capítulo 2. Dice el texto: me servía de ella para explorar al enfermo con relación a la historia genética de su síntoma, que a menudo él, el enfermo, no podía comunicar en el estado de vigilia o solo podía hacerlo de manera muy incompleta. Fíjense. Entonces, eh, tuve razón y no tuve razón. ¿Qué hay detrás de la hipnosis? El doctor Freud no se preocupa por indicar. Más bien usó la hipnosis, una técnica casi, casi sacada de la actividad ocultista paranormal de su época,
para buscarla, aplicar, y no solo él siguió las instrucciones de Charcot, un médico francés. Sigmund Freud vivía en Austria, Viena. Ajá. Usó la hipnosis para acercarse a la neurosis, ajá, al enfermo. Ujú. ¿Pero enfermo de qué? No de gripe, no de esquizofrenia, no de trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, ese un poquito, digámoslo así, porque en aquellos tiempos ya había no trastorno obsesivo compulsivo, sino neurosis obsesiva compulsiva. Ajá. Después hablamos de la historia de la enfermedad mental. Ahorita el texto nos dice, bueno, yo, Sigmund Freud, usé la hipnosis para que mis enfermos me hablaran de cómo nacieron sus síntomas, historia genética del síntoma. Ajá. Y fíjense, el doctor Freud no dice, yo soy doctor y yo sé cómo empezaron tus síntomas. Por ejemplo, una gripe, ¿no? Es que te tomaste un café helado y luego un té caliente, te irritaste la garganta y de ahí poco a poco devino una, ¿cómo decirlo? Una infección en la garganta. Ajá. Tómate esta pastillita, sé feliz, cúrate. Ajá. Estamos hablando, el texto no lo dice, soy yo el que está relacionando esta palabra enfermo con un neurótico, una neurótica. Ajá. Historia genética, es decir, gente que enfermaba de neurosis y que visitaba al doctor Freud, porque en aquellos tiempos la neurosis estaba incluida en los manuales diagnósticos, hoy para el año 2024 ya no. Ajá. Y los neuróticos, frente a Freud, no podían decir la historia de su enfermedad, mucho menos hablar de cómo la obtuvieron. Es que no sé, yo no sé, simplemente no puedo dejar de picarme la nariz. Chi, 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 chi. No puedo dejar de, ¿qué les gusta? De tomar, de beber, ¿no? Por ejemplo, de beber alcohol. No puedo dejar de pensar en mi pareja. No puedo dejar de esto o aquello o aquello. Ajá. No podían simplemente. Pero con la hipnosis, ¿qué creen? Sí podían. Es decir, aquello de lo cual no podían hablar era un fenómeno que únicamente ocurría cuando estaban, digámoslo así, en completo poder de sí mismos. Entrando a un estado hipnótico, ese poder se relajaba, ese poder, digamos, se transformaba en un estado hipnótico, que aquí, por la lectura que ya hemos hecho de casi toda la obra de Freud, podemos asociar la hipnosis como un estado de entre dormido y entre despierto. Ajá. No hay nada, digamos, patológico, enfermizo en la hipnosis. Hay gente que puede ser hipnotizada, gente que no puede ser hipnotizada, pero todos en la humanidad dormimos y algunos somos capaces de recordar nuestros sueños. Entonces, la hipnosis, siendo este estado transitorio entre estar despierto y estar dormido, no soñando, le permitía al que se dormitaba, digámoslo así, establecer contacto con otro a través de la palabra. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Miren, por esto les comentaba entre dormido y despierto. Despiertos, no podemos hablar de eso, pero medio dormidos, sí. Ajá. Qué raro, ¿no? Dice el texto, este proceder no solo parecía más eficaz que la orden o prohibición meramente sugestivas, satisfacía también el apetito de saber del médico, quien, por cierto, tenía derecho a averiguar algo acerca del origen del fenómeno que se empeñaba en cancelar mediante el monótono procedimiento sugestivo, es decir, la orden directa. Yo soy doctor, dígame lo que quiero saber. No puedo, doctor.
Entonces, hipnosis. Ujú. Y a través de la hipnosis, miren qué curioso, ahorita lo estoy observando así, el doctor Freud le regresaba al paciente el poder de hablar, de decidir sobre su propio síntoma. Y esto antes del psicoanálisis. Ajá. Estamos escuchando con mi voz, pero de palabras del doctor Sigmund Freud, la historia de cómo nació su técnica, su ciencia, su disciplina. Dice el texto, ahora bien, llegué a este otro procedimiento de la siguiente manera. Cuando aún trabajaba en el laboratorio de Bruck, veas el video pasado, trabé conocimiento con el doctor Joseph Breuer, uno de los más prestigiosos médicos de familia de Viena, es decir, médico particular, como se diría en México. Ajá. Pero que también, además, tenía un pasado científico, pues había publicado varios trabajos de valor permanente acerca de la fisiología de la respiración y del órgano del equilibrio. Antes de continuar, al respecto de Joseph Breuer, nota número 1, Breuer nació en 1842 y falleció en 1925. Freud escribió sobre él con mayor amplitud en ocasión de su muerte. Ve así, les voy a dejar en la descripción las palabras que dedicó Freud a Breuer por la muerte de Breuer, acontecida poco después de publicarse el presente trabajo, 1925. Ajá. Se los dejo en la descripción. Si gustan leerlo ustedes, está al final del volumen 19 bueno, son los textos breves al final del volumen 19 de la obra completa de Sigmund Freud, edición Amor-Orto. A ver, ¿dónde me quedé? Hablábamos de Breuer, aquí nos quedamos. Aquí está. Entonces, Breuer no solo era médico, sino también un médico que se ocupaba de la labor de investigación científica y publicación de sus obras científicas. Breuer. Ujú. Era Breuer un hombre de inteligencia sobresaliente, 14 años mayor que yo. Nuestras relaciones pronto se hicieron íntimas, no sexuales, por favor, es decir, se hicieron amigos. No seamos hablando de la interpretación o la asignación del psicoanálisis como una disciplina pansexual es justamente una proyección, es decir, es debido a la libido elevada de aquellos que quieren ver en el psicoanálisis puro sexo. Entonces, se hicieron amigos, se convirtió en mi amigo y auxiliador en difíciles circunstancias de mi vida. Es decir, lo apoyó económicamente. Freud básicamente se acababa de casar, ya tenía hijos y como un médico que está explorando, caminando como profesional recientemente, tuvo necesidades económicas el doctor Freud. Ujú. Dice el texto. Habíamos tomado el hábito de comunicarnos todos nuestros intereses científicos. Desde luego que yo era el que ganaba en esa relación. El desarrollo del psicoanálisis me costó después su amistad. No me resultó fácil pagar ese precio, pero era inevitable. Fíjense, aquí hay algo también que al menos el doctor Freud comparte con muchos, ¿cómo decirlo? Mm, muchos practicantes de religiones. eh, el costo social. Ahorita voy a dejar ahí mi comentario, tiene que ver con mi propia elaboración del psicoanálisis, la publicación de mi primer libro, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, donde hablo acerca de la construcción del lazo social, ¿vale? Encuentran mi libro en Amazon, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Continúa el texto. Ya antes que yo viajara a París, Breuer me había informado acerca de un caso de histeria tratado por él entre 1880 y 1882. De un modo particular,
que le permitió echar una profunda mirada sobre la causación, es decir, el origen, y la significatividad, es decir, el papel, la importancia, el valor de los síntomas histéricos. Vale decir, ello acontecía en una época en que los trabajos de Janet, Pierre Janet, todavía eran cosa del futuro. En repetidas ocasiones, y antes de continuar, una observación aquí. Eh, en el capítulo pasado, Freud mismo escribió que los franceses lo acusaban a Freud de haberse robado la teoría de Pierre Janet. Ajá. Cuando lo que está diciendo Freud en este párrafo que estoy subrayando es que él lo escuchó las ideas que después Pierre Janet publicaría, él las escuchó de Joseph Breuer. Ajá. Pero aquí también hay algo importante. ¿Por qué creen que Breuer solo se las dijo a quien en ese momento era su amigo? ¿Por qué? Porque tenían mucho que ver con la sexualidad, tanto de la paciente como de el doctor Breuer. La forma de construir tanto la relación médico-paciente como la relación de pareja. Al final, les adelanto, la paciente de Breuer se enamoró de Breuer y Breuer salió corriendito de ahí, de tal manera que tanto él como la paciente misma se dañaron. No que se hicieran daño, no que se lesionaran o se, ¿cómo decir?, se suicidaran. No, eso no pasó, pero sí hubo consecuencias en la vida de los dos. Esto se los indico porque la relación de Breuer y la paciente Ana O no era una relación psicoanalítica, era una relación de doctor con paciente, mujer. Una mujer que debo señalarlo, no solo era joven, bella, sino muy, muy, muy inteligente. Ajá. Seguramente me estoy adelantando al texto. Por supuesto, en estudios sobre la histeria está el caso de Ana O. De hecho, es el primer caso de la sección de historiales clínicos de estudios sobre la histeria, que les dejo todos los estudios sobre la histeria en la descripción, ¿vale? Dice el texto, en repetidas ocasiones, Breuer me leyó fragmentos del historial clínico y yo tuve la impresión de que contribuían a la comprensión de la neurosis más que cualesquiera otros trabajos anteriores. Aquí está. Esta es la palabra que faltaba al principio del texto. Neurosis. Enfermo, ¿vale? Se entiende por el contexto histórico. Cuando Freud habla de enfermos, no está hablando de enfermos de neumonía, de enfermos de cáncer, no está hablando de otra clase de enfermos más que los neuróticos en aquellos tiempos. Ajá. Luego hablamos sobre la historia de la salud mental. Ahorita dice el texto, en mi fuero interno, es decir, para mí mismo, me resolví a dar noticia a Charcot, su gran maestro de Freud, de estos hallazgos cuando fuera a París y así lo hice. Pero el maestro, Charcot, no demostró interés alguno ante mis primeras referencias, de suerte que nunca volví sobre el asunto y aún yo mismo lo abandoné. Fíjense, de regreso en Viena, volví sobre la observación de Breuer y le pedí que me refiriera más acerca de ella. La paciente había sido una muchacha de cultura, es decir, no solo que agarraba libros y pum, 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 no solo leía, era una mujer brillante, ajá, con dotes poco comunes, que había enfermado mientras cuidaba a su padre tiernamente amado. Ujú. Cuando Breuer la tomó a su cargo como paciente, presentaba un variado cuadro de parálisis con contracturas, ajá, inhibiciones y estados de confusión psíquica. Una observación casual permitió al médico Breuer
discernir que era posible liberarla de esa perturbación de la conciencia si se la movía a expresar con palabras la fantasía afectiva que en ese momento la dominaba. Miren, y esto es algo importantísimo, fíjense, históricamente eso que hacía Breuer no era psicoanálisis. Históricamente, simplemente no era un cuéntame cómo se originaron tus síntomas, es dejar hablar a la paciente de lo que ella pensaba en ese preciso momento, la fantasía afectiva, lo que pensaba, lo que deseaba, lo que no era real, pero que ella tenía aquí. Dice el texto, de esta experiencia, Breuer obtuvo un método de tratamiento, la catarsis. La ponía en estado de hipnosis profunda y hacía que le contara cada vez lo que oprimía su ánimo, es decir, en otras palabras también, y esto también hay que decirlo con cuidado, lo que la preocupaba, lo que la excitaba, lo que la oprimía, quiere decir que ella se sentía mal por algo. Ajá. Tras superar de esa manera los ataques de confusión depresiva, aplicó el mismo procedimiento, perdón, a cancelar sus inhibiciones y perturbaciones corporales. Ajá. Las contracturas. Busquen contracturas en Google. Continuamos. En estado de vigilia, la muchacha no sabía más que otros enfermos acerca del modo en que se habían generado sus síntomas y no hallaba lazo, es decir, relación alguno entre ellos e impresiones cualesquiera de su vida. En la hipnosis, importante y enfatizo yo, en la hipnosis descubría enseguida la conexión buscada. Queridas, queridos, esto, cuando yo enfatizo la hipnosis, es un estado de relajación. Introducir a un paciente en el año 2024 a una relación analítica es dejar afuera del consultorio la demanda de salud mental. No hay relajación cuando se busca salud mental. No hay relajación cuando sobre el paciente y sobre el terapeuta recae la demanda de resolver algo ya. Ajá. Y estoy ahorita extrapolando el texto a una práctica real, posible para el año 2024, dice el texto. Resultó que todos sus síntomas se remontaban a vivencias impresionantes que tuvo mientras cuidaba a su padre enfermo. Vale decir, tenían un sentido y correspondían a restos o reminiscencias de esas situaciones afectivas. Repito, y eso no era psicoanálisis, era la práctica que el mismo Breuer realizó derivada de la hipnosis, a partir de la cual la paciente, que también influyó mucho en Breuer para que desarrollara esta técnica, vean el historial clínico de Ana O. Entonces, desarrollando este método, la paciente, sin ser psicoanálisis, obtuvo resultados. Dice el texto. Habitualmente, las cosas ocurrían del siguiente modo. Junto al lecho, es decir, la cama de enfermo de su padre, de la paciente, es decir, la paciente cuidando a su papá en la cama de él, se entiende, la paciente en pleno uso de sus facultades físicas, el padre ya no podía salir de su cama. Ajá. La paciente había debido sofocar un pensamiento o impulso. En reemplazo de este pensamiento o impulso, como su subrogado, como su sustituto, aparecía más tarde el síntoma.
pero por regla general, este último no era el precipitado de una única escena, entre comillas, traumática, sino el resultado de la sumación, digamos, de la acumulación de numerosas situaciones semejantes. Cuando la enferma volvía a recordar alucinatoriamente en la hipnosis una de esas situaciones y llevaba a cabo con posterioridad y en medio de un libre despliegue afectivo el acto sofocado en aquel momento, el síntoma era removido y no volvía a aparecer. Breuer consiguió liberar a la enferma de todos sus síntomas por medio de este procedimiento, gracias a un trabajo prolongado y arduo. 2 años. Ya he dicho lo que tenía que decir al respecto de en este video, tampoco, cuando leí estudios sobre la histeria, yo leí estudios sobre la histeria y ahorita estoy leyendo este texto que me está dejando esta impresión. Ajá. También antes de avanzar, les pido, por favor, noten esto. Posterioridad, voy a leer la palabra alemana, la voy a leer mal, la voy a latinizar. Nachträglich. Ajá. No se dice así, no sé cómo se dice en alemán, pero posterioridad, después. Nachträglich. Ujú. Recuerden esto porque esta palabra alemana es referida una y otra y otra y otra vez en toda la obra de Sigmund Freud, con posterioridad, después. Ujú. Dice el texto. La enferma se restableció y quedó sana en lo sucesivo, y aún se volvió capaz de importantes logros, importantes, significativos logros. Pero respecto del final del tratamiento hipnótico, había un punto oscuro que Breuer nunca me iluminó. Tampoco podía yo comprender por qué había mantenido tanto tiempo en secreto su conocimiento, inestimable a mi parecer, en vez de enriquecer con él, con ese conocimiento, a la ciencia. Ya me adelanté, ya les dije el chisme completo, pero dice Freud. Ahora bien, se planteaba esta pregunta inmediata. ¿Era lícito generalizar lo que había llamado, perdón, lo que había hallado en un solo caso clínico? Recordemos, histeria era parte del cuadro clínico de las neurosis. Las neurosis en tiempos de Freud abarcaban la histeria, neurastenia y neurosis obsesiva. Ajá. Pero entonces, eso que encontró Breuer, que no era psicoanálisis, ¿era posible generalizar? Dice el texto, las constelaciones descubiertas por Breuer me parecían de naturaleza tan fundamental que yo no podía creer que estuvieran ausentes en un caso cualquiera de histeria, que después, perdón, en un caso cualquiera de histeria, después que se las había pesquisado en uno solo. A ver otra vez. Las constelaciones descubiertas por Breuer me parecían de naturaleza tan fundamental que yo no podía creer que estuvieran ausentes en un caso cualquiera de histeria después que se las había pesquisado en uno solo. Me parece una frase un tanto difícil de comprender, pero así escribía Freud. No podía creer que estuvieran ausentes. Pues entiendo que lo que quiere decir aquí Freud es que las observaciones de Breuer eran, ¿cómo decirlo? Tan naturales, tan bien argumentadas, que era posible encontrarlas en otros casos. Eso es lo que entiendo del texto. Ajá. Vamos a continuar. Por supuesto, aquí pueden pausar el video.
decirme, no es así, papá, es de esta otra manera, pero al menos sí encuentro difícil esta expresión de Freud. Dice el texto, empero, únicamente la experiencia podía zanjar este punto, es decir, hay que investigar, hay que conocer, hay que poner a prueba el conocimiento. Por eso empecé a repetir las indagaciones de Breuer con mis pacientes y terminé por no hacer otra cosa, en particular luego de mi visita a Bernheim en 1899. Luego de que mi visita a Bernheim en 1899 me demostró las restricciones de la operatividad de la sugestión hipnótica. A lo largo de varios años no hice más que hallar corroboraciones en todos los casos de histeria accesibles a ese tratamiento. Y cuando yo ya disponía, además de un considerable material de observaciones, análogas a la de Breuer, le propuse una publicación en común, a lo cual se mostró al comienzo muy renuente, es decir, algo no quería decir Breuer. Algo había ahí en ese caso, en su trato con la histeria, que Breuer no quería tocar. Ujú. Muy renuente, muy reacio. Al principio no quería. Ajá. Dice Freud, por fin accedió, sobre todo porque entre tanto los trabajos de Pierre Janet habían anticipado una parte de sus conclusiones. La reconducción de síntomas histéricos a impresiones vitales y su cancelación por medio de reproducción hipnótica en estado naciente, latín. En 1893 publicamos una comunicación preliminar sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, o perdón, de fenómenos histéricos, a la que siguió en 1895 nuestro libro Estudios sobre la histeria. Si lo expuesto hasta aquí ha despertado en el lector la expectativa de que los estudios sobre la histeria serían propiedad intelectual de Breuer en todo lo esencial de su contenido material, eso es justamente lo que yo siempre he sostenido y quiero enunciar otra vez aquí. En la teoría ensayada por el libro, yo colaboré en una medida que hoy ya no me es determinable. Nota número 2. Dice el traductor. Es el tema de este párrafo y el siguiente se examina con cierto detenimiento en mi introducción a Estudios sobre la histeria. Por supuesto, dentro de Estudios sobre la histeria encontrarán la introducción del traductor. Ajá. Dice el texto, esa teoría es modesta y no va mucho más allá de la expresión inmediata de las observaciones. No pretende dilucidar la naturaleza de la histeria, sino meramente iluminar la génesis de sus síntomas. A ese fin, destaca el valor de la vida afectiva. Es decir, para ese fin de iluminar la génesis de los síntomas de la histeria, se destaca el valor de las emociones, la vida afectiva y la importancia del distingo entre actos anímicos inconscientes y conscientes, mejor dicho, susceptibles de conciencia, los inconscientes, que eran posibles de conocer, e introduce un factor dinámico, pues atribuye el nacimiento del síntoma a la sobreéstasis, digamos, al detenimiento prolongado, forzado de un afecto, hablando de dinámica, y uno económico, el factor económico, pues considera ese mismo síntoma como el resultado de la transposición de un volumen de energía no empleado de otro modo, la llamada conversión. Aquí es donde me detengo también para mencionar que conversión quiere decir el traslado de un problema emocional, digamos, de un afecto no manifestado en un problema físico, un síntoma. Lo típico de la histeria es la manifestación de problemas en el cuerpo. Pueden ser enfermedades, pueden ser dificultades,
pueden ser miles de cosas, pero que tienen que ver con el cuerpo. Dice el texto, Breuer llamó catártico a nuestro procedimiento. Se indicaba que su propósito terapéutico era guiar el monto de afecto aplicado a la conservación del síntoma y que había caído en vías falsas, digamos los síntomas, quedando ahí, por así decir, estrangulado por los caminos normales, donde se pudiera alcanzar la descarga, también llamada abreacción. Y enfatizo, esto no es psicoanálisis. Esto es el método de Breuer que Breuer mismo llamó catarsis o método catártico. Eso no es el psicoanálisis. El psicoanálisis no busca la expresión de lo reprimido, porque a veces lo reprimido raya en un instinto asesino, en una necesidad de terminar con la vida del otro o en un amor imposible, incluso el amor al analista. Transferencia, pero regresamos al texto. El éxito terapéutico del método catártico, el éxito práctico, perdón, del método catártico era notable. Los defectos que se le notaron más tarde eran los de cualquier tratamiento hipnótico. Es decir, para que haya catarsis, en Breuer tenía que haber hipnosis. Si no hay hipnosis, no se podía llevar a cabo la catarsis. ¿Por qué? Porque tenían ellos, los pacientes, que entrar en este estado casi dormido. Continúa el texto. Todavía hoy cierto número de psicoterapeutas siguen empleando la catarsis en el sentido de Breuer y suelen alabarla. Es decir, para 1925, ya habiendo, habiendo presenciado la lamentable muerte de Breuer, habían terapeutas, médicos, doctores, que usaban la catarsis justamente también hipnotizando. Ajá. Dice el texto. En manos de Simmel, 1918, ha vuelto a acreditarse como procedimiento terapéutico breve durante la reciente Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, ¿vale? En el tratamiento de los neuróticos de guerra del ejército alemán. En la teoría de la catarsis no se habla mucho de sexualidad. De hecho, que yo sepa nada. En las historias clínicas que yo aporté a los estudios sobre la histeria, factores provenientes de la vida sexual desempeñan cierto papel, pero casi no se los valora de otro modo que a las demás excitaciones afectivas. Acerca de su primera paciente, que se ha hecho famosa, Breuer refirió que lo sexual se encontraba asombrosamente no desarrollado en ella. Nota número 3. Veas estudios sobre la histeria. Breuer, de hecho, tenía una frase. No me acuerdo de la frase. Está en estudios sobre la histeria. Oh, la frase de Breuer era... Oh, no me acuerdo. Vamos a continuar. La bella indiferencia, pero creo que esa frase es de Charcot. La bella indiferencia de las histéricas era como si la sexualidad no existiera para las histéricas. Había otra frase de Breuer, pero ahorita solo puedo recordar la de Charcot, la bella indiferencia. A partir de los estudios sobre la histeria, no se habría podido colegir, es decir, observar o notar con facilidad el valor de la sexualidad para la etiología de las neurosis, es decir, no solo de la histeria, también de la neurastenia y la neurosis obsesiva. En cuanto al tramo del desarrollo siguiente, el paso de la catarsis al psicoanálisis propiamente dicho, ya lo he descrito varias veces y en detalle que me sería difícil presentar aquí algo nuevo. El suceso que inició esa época fue el retiro de Breuer de nuestra comunidad de trabajo, a raíz del cual yo debía administrar solo, es decir, Sigmund Freud solito, su herencia de Breuer. Ajá.
Ya desde temprano habían surgido diferencias de opinión entre nosotros, pero en modo alguno podían fundamentar esa desaveniencia. Es decir, Breuer llegó a ser no feo con Freud, más bien quería Breuer dejar de ver a Freud. Ujú. En cuanto a saber cuándo un decurso anímico deviene patógeno, es decir, cuando una emoción se vuelve enfermedad, es decir, excluido de la tramitación normal, Breuer prefería una teoría, por así decir, fisiológica, digamos, como orinar, como defecar la emoción. Así, ya, no es mía. O también algo que yo he visto en muchos terapeutas en México, terapeutas, no psicoanalistas. Ajá. Ah, simplemente di tu trauma. Ah, ya lo dijiste, ya no tienes por qué tener síntoma. Ya me dijiste tu trauma. No, no es así. No es así. Eso no ocurre así, queridas y queridos. En mi primer capítulo de mi libro lo digo, no es quitarse el trauma, miren ya. No es quitarse el trauma, es reconocer la necesidad humana de amar y de odiar, el conflicto fundacional, no del psicoanálisis, sino de la identidad del ser humano, de lo que nos permite decir yo soy. Baste hasta aquí, vamos a continuar con el texto, ¿vale? Breuer opinaba que se sustraían del destino normal los procesos que se habían generado en estados anímicos extra habituales, como estados hipnoides. Ajá. Es decir, Breuer decía, es que como que las histéricas se autohipnotizan y de repente, ¡pum!, ya no pueden soltar lo que deberían soltar. ¿Por qué? Porque es sano soltar. Dice el texto, así se planteaba un nuevo problema, el del origen de tales estados hipnoides. En cambio, yo conjeturaba más bien un juego de fuerzas, el efecto de propósitos y tendencias tal como se los observa en la vida normal. Aquí, en otras palabras, pues mira, yo como que me identifico mucho con esas histéricas. ¿Estarán realmente enfermas las histéricas? ¿Los neuróticos obsesivos realmente serán enfermos mentales? ¿Qué es la mente? Hago estas preguntas no de forma ociosa. Voy a dejar las preguntas en el aire y vamos a avanzar, ¿vale? Así se enfrentaron histeria hipnoide y neurosis de defensa. Esta palabrita neurosis de defensa, me encanta. Queridas, queridos, ¿la enfermedad mental es sinónimo de una deficiencia? ¿La enfermedad mental no sería acaso, y de hecho lo voy a plantear así, voy a acercarme a otros teóricos, la enfermedad mental no sería una adaptación de un ser humano a necesidades sociales o ambientales específicas? Así lo voy a decir. Hay mucho que decir sobre la enfermedad mental. Así me voy a quedar ahorita. Ajá, dice el texto. Pero estas y parecidas oposiciones no le habrían hecho apartarse de la cosa si no se hubieran sumado otros factores. Aquí yo introduzco puntos suspensivos. La vida afectiva de Breuer. Y no es para culparlo, no es tampoco para reírme de Breuer en un sentido de que, ay, pobre tonto. No, 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 no.
Queridas, queridos, el amor, la pasión, el deseo y también, por qué no decirlo, las necesidades afectivas de los doctores, el reconocer la necesidad afectiva de uno, mía, yo soy, yo necesito, yo quiero, yo deseo, es lo que marca la separación contundente entre un terapeuta y un psicoanalista para el año 2024. Yo no voy a llevar mi deseo sexual a un análisis que no sea el mío. Así lo voy a decir. Así lo voy a decir, porque con esta frase yo quiero poner en evidencia lo que está en juego en un análisis. En mi análisis voy a llevar mi libido completa, mi deseo tanto de poseer como de ser poseído, y mi analista verá qué hace con eso. Mi deseo de poseerlo o poseerla a ella y mi deseo de matarlo o matarla. Así estoy describiendo la libido humana, no solo la mía. Entonces, queridas, queridos, Breuer se enfrentó a, ay, qué bonita paciente. No, pero, ay, señorita, no, 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 estoy casado. Espérese, espérese. Y de repente, ¡pum! No, soy un doctor. Ya no quiero saber nada de la histeria. Sí, colega Freud, sí, realmente viví algo, pero no quiero decírselo, porque eso que viví me hace dudar de mí como hombre, como doctor y como científico. Queridas, queridos, cuídense de los histéricos y las histéricas. En mi propia experiencia clínica, institucional, los histéricos son adorables. Los histéricos son socialmente brillantes, pero harto manipuladores. Ajá. Los histéricos, las histéricas, ¡ah! Tengan cuidado, queridas y queridos. Si ustedes quieren ejercer una práctica clínica desde donde gusten y manden, ustedes, al final, ustedes serán responsables de su práctica, no yo. Si ustedes se acercan con la intención de ayudar a alguien por su humanidad, por su buen corazón o por lo que gusten y manden, por su obligación profesional o X, Y o Z, tengan cuidado de no ser devorados por aquellos a quienes ustedes quieran ayudar. Así lo estoy diciendo de forma literal. Se los pueden comer vivos. ¿Les puede gustar? Eso tal vez es otro asunto. Eso ya será problema suyo. Pero tengan cuidado, queridas, queridos, dice el texto. Uno de estos factores era, sin duda, que su labor como médico internista de Breuer y de familias lo reclamaba mucho y no podía consagrar todas sus fuerzas, como yo lo hacía, al método catártico. Además, influía sobre él, sobre Breuer, la acogida que había hallado nuestro libro tanto en Viena como en Alemania, ambas naciones de hablantes de alemán, ¿vale? Por eso estas dos naciones. Es decir, estudio sobre la histeria fue más bien recibido con abucheo. Ajá. Su confianza en sí mismo y su capacidad de resistencia no estaban a la misma altura que el resto de su organización espiritual. Por ejemplo, cuando los estudios experimentaron un duro rechazo por parte de Strumpel,
Nota 4, pero voy a continuar. Yo pude reírme de esa crítica ininteligente, es decir, Strompel, más bien en su crítica, demostró que no tenía aptitudes para la ciencia, pero Breuer se ofendió y descorazonó. Queridas, queridos, somos seres humanos, somos hombres y mujeres que sienten, y cuando uno se acerca a la ciencia y uno quiere compartir lo que descubrió, y eso que descubrió atenta contra el orden que otras personas sostienen con la ciencia como la conocían, entonces arde Troya, queridas y queridos, y esta es una lección directamente del psicoanálisis. Hay que tener corazón de fuego, alma de acero, por decirlo de una manera, no solo para el análisis, no solo para el psicoanálisis, también para la ciencia. Dice el texto. Sin embargo, lo que contribuyó más a su decisión fue que mis propios trabajos más vastos emprendían una orientación con la que en vano procuraba reconciliarse. Es decir, en otras palabras, fui destacando el valor de la sexualidad humana. Y la sexualidad no como la práctica del coito, no como algo que tiene que ver única y exclusivamente sobre nuestros genitales. La sexualidad como nuestra necesidad de amar y de odiar, porque odiar también es necesario. Dice el texto. La teoría que habíamos intentado edificar en los estudios sobre la histeria era todavía muy incompleta. En particular, apenas habíamos rozado el problema del origen o la etiología, es decir, el origen de la histeria. La pregunta por el terreno en que nace el proceso patógeno, es decir, los síntomas histéricos. Ajá. En dónde nace el terreno. Ajá. Ahora bien, una experiencia en rápido aumento me demostraba que tras los fenómenos de la neurosis no ejercían una acción eficaz excitaciones afectivas cualesquiera, sino que regularmente de naturaleza sexual, o conflictos sexuales actuales, o repercusiones de vivencias sexuales anteriores. Yo no estaba predispuesto a obtener ese resultado. Mi expectativa no tuvo parte alguna en él, pues me había lanzado sin previsión ninguna a la indagación de los neuróticos. Mientras escribía en 1914 la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, que también encontrarán en la descripción de este video de YouTube, emergió en mí el recuerdo de algunas sentencias de Breuer, Charcot y Schroback, a partir de las cuales yo habría podido obtener muy tempranamente ese conocimiento. Nota número 5. En la 4, perdón, Adolf von Strompel nació en 1853, murió en 1925. El conocido neurólogo alemán escribió una reseña muy desfavorable sobre estudios sobre la histeria. Ajá. Al respecto de contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, se las dejo en la descripción. La encuentran también en el volumen 14. Dice el texto, pero en aquel momento yo no comprendí lo que esas autoridades querían decir. Me habían dicho más de lo que ellas mismas sabían y estaban dispuestas a sustentar. Lo que de ellas, de estos señores, de estos superiores, de sus senpais, eh, lo que, lo que de ellos escuché permaneció dormido en mí sin producir efecto alguno. Glitch. Hasta que se abrió paso como un conocimiento en apariencia original, en oportunidad de las indagaciones catárticas, es decir, gracias a la catarsis de Breuer.
Tampoco sabía entonces que al reconducir la histeria a la sexualidad, me remontaba a las épocas más antiguas de la medicina y retomaba el pensamiento de Platón. Me enteré de ello solo más tarde, a través de un ensayo de Havelock Ellis. Nota número 6. En una carta a Wilhelm Fliess, un gran amigo de Freud, otorrinolaringólogo, del 3 de enero de 1899, carta 101. Si está en el volumen 1, se las dejo en la descripción. Freud mencionaba un artículo de Havelock Ellis, aparecido en el mes de octubre de 1898, diciendo que comienza con Platón y termina con Freud. ¡Wow! ¡Qué bello! Y aquí, queridas, queridos, para este tiempo, 1899, Freud seguramente ya había terminado la interpretación de los sueños, texto que vio nacer al psicoanálisis. Pero, regresamos al texto. Bajo la influencia o el influjo de mi sorprendente descubrimiento, di un paso con muchas consecuencias. Fui más allá de la histeria y empecé a explorar la vida sexual de los llamados neurasténicos, que solían acudir en gran número a mi consultorio. Es verdad que este experimento me costó mi clientela, pero me aportó convicciones que ni siquiera se han debilitado hoy, casi 30 años después. Uno debía vencer mucha mendacidad, muchos tapujos, pero tras conseguirlo hallaba que en todos estos enfermos existían graves desvirtuaciones de la función sexual. Antes de continuar, ¿qué diablos es mendacidad? Permítanme. Mendacidad. Ah, hábito o costumbre de mentir. Habían muchas mentiras, muchas resistencias, muchos tapujos ah, de los enfermos para hablar con su doctor, no con su psicoanalista, con su doctor, especialista en neurología, sobre su propia vida sexual, la función sexual. Aquí Freud la está nombrando así. Yo en este video y digo, no solo en este video, en toda la lectura que he hecho de Freud en mi propio libro, lo menciono como la capacidad de de apropiarme de mi propio cuerpo, de mi propia experiencia personal y la capacidad de relacionarme con otros seres humanos a partir de mi cuerpo, claro está. Dice el texto, dada la gran difusión de esas desvirtuaciones, por un lado, y de la neurastenia, por otro, una frecuente coincidencia de ambas no tenía desde luego mucha fuerza probatoria. Pero el asunto no paró en ese único hecho grueso. Es decir, yo empecé a abordar a través de la palabra la vida sexual de mis pacientes y ellos se empezaron a retirar. Ellas también empezaron a alejarse. Pero eso ya decía algo. En ese rechazo, en esa lucha del paciente, no hacia la indagatoria, sino hacia su propia historia, había algo. Dice el texto, una observación más fina me sugirió distinguir dos tipos básicamente diversos entre la abigarrada multiplicidad de cuadros patológicos abarcados bajo el nombre de neurastenia. Podían presentarse mezclados en cualquier proporción, pero también eran observables en su forma pura. En uno de estos tipos, el fenómeno central era el ataque de angustia, junto a sus equivalentes. Formas rudimentarias y síntomas sustitutivos crónicos. Por eso lo llamé neurosis de angustia. Es decir, fíjense, la actividad científica incluye la categorización,
estos, pum, neurasténicos, pero de todos estos, todo este conjunto, yo puedo observar esto, ¡pum! Neurosis de angustia. Ajá. La categoría, la construcción de categorías, las relaciones entre casos. Dice el texto, limité al otro tipo, la designación neurastenia. Nota número 7. Veas el texto sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. Texto de Freud, 1895. Creo que está en el volumen 3. Puede estar en el 1. Voy a revisar, se los dejo en la descripción, ¿vale? Continuamos. Pues bien, era fácil comprobar que a cada uno de estos tipos correspondía una diversa anormalidad de la vida sexual como factor etiológico. Por ejemplo, esta medida contraceptiva, es decir, tener relaciones sexuales e interrumpirlas antes de la eyaculación, ajá, coitus interruptus, excitación frustránea, es decir, me excito, pero no llego a ningún lado. ¿Por qué? Porque llegar a eso es malo. Yo no quiero algo malo. Yo no quiero ser malo. Ajá. Abstinencia sexual. En un caso, masturbación excesiva y poluciones en demasía en el otro. Es decir, muchas formas en las cuales el contacto del sujeto con su propio cuerpo y también poco a poco con su propio deseo lo marca al sujeto humano. Ujú. Dice el texto, respecto de algunos casos particularmente instructivos en que se había producido un sorprendente giro del cuadro patológico de un tipo al otro, se pudo demostrar que estaban basados, sostenidos, en un cambio de vía correspondiente en el régimen sexual. El sujeto en relación con su propio cuerpo y con su propio deseo. Ajá. Si era posible poner término a la desvirtuación y sustituirla por una actividad sexual normal, es decir, la formación de lazo social, sean parejas, sean amigos, tengan amantes, etcétera, 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 ajá, se obtenía como recompensa una notable mejoría del estado neurótico, ajá, no del estado del gobierno. No, no, bueno, es más o menos lo mismo. Es que fíjense, no puede haber gobiernos si nosotros mismos no nos gobernamos ya. Y al gobernarnos nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestros deseos, se presentan este tipo de manifestaciones, aquí dichas en el texto. Ajá. Es que yo no quiero embarazarte. Por eso, pum, 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 pum. No, 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 espérate, espérate. Otra vez. No, no, no. Bueno, despacito, despacito. Ajá. O bien, no es que excitarse es malo. Me divierto con el texto, queridas, queridos. Pero vivirlo, uy, es decir, vivir esto. Seguramente muchos de ustedes han vivido cosas similares o las están viviendo. Ajá. Queridas, queridos, mm, el sexo es más que el cuerpo. Tener relaciones sexuales no es amar. Voy a decirlo así. Y por supuesto, amar no es un acto de autosacrificio. Bueno, sí y no. Voy a dejarlo así, queridas, queridos. Para amar tiene que haber un sujeto, una persona, quien ama. Ahorita voy a dejar así mi comentario para continuar en el texto, ¿vale? Dice el texto.
Así me vi llevado a discernir las neurosis universalmente como perturbaciones de la función sexual. ¡Bravo! Dice el texto, las llamadas neurosis actuales como expresión tóxica directa, y con tóxico no es el tóxico del 2024, no es un tóxico o porque eres malo, eres mala. No, 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 no. Expresión tóxica, esto tiene que ver directamente con la medicina en tiempos de Freud. Ajá. Tóxico quiere decir que yo, en mi actividad sexual, libero, digámoslo así, toxinas en mi propio cuerpo. Ajá. Lo estoy tratando de describir como, digamos, una actividad que yo establezco para mi propio dominio o en la cual yo demuestro mi propio dominio para mi propio deseo, pero que al mismo tiempo tiene costos, tanto corporales como sociales. Ajá. Repito, las llamadas neurosis actuales como expresión tóxica directa y las psiconeurosis como expresión psíquica, es decir, mental, de tales perturbaciones. Ujú. Es decir, de las neurosis, Freud nombró neurosis actuales y psiconeurosis. En otras palabras, ¿vale? Continuamos. Esta formulación satisfacía mis escrúpulos médicos. Esperaba haber llenado una laguna de la medicina, que para una función de tanta importancia biológica no quería considerar otros quebrantos que los provocados por una infección o una lesión anatómica, es decir, corporal, grosera, es decir, evidente. También era propicio a la concepción médica el hecho de que la sexualidad no fuera un asunto meramente psíquico, tenía su lado somático. Se podía adscribirla, es decir, atribuirla a un quimismo particular. Enfatizo yo esta palabra, quimismo. Es mencionada muy poco en toda la obra de Freud, pero tiene que ver justamente con la química. Tiene que ver, digamos, con un empeño de Freud de constituir el psicoanálisis como una ciencia natural, una ciencia de lo anatómico. Ajá. Repito, la sexualidad tenía su lado somático, es decir, del cuerpo. Se podía adscribirla a un quimismo particular y derivar la excitación sexual a la presencia de determinadas sustancias, si bien todavía desconocidas, para 1890, más o menos. Ajá. Nota número 8. Véanse los 3 ensayos de teoría sexual y también mi nota introductoria a esa obra. Les dejo también todos los 3 ensayos de teoría sexual como este texto que estamos estudiando hoy, ¿vale? Ya hemos trabajado la mayor parte de la obra de Freud, al menos con Amor Rortu, después de terminar toda esta lectura que me ha aventado casi al momento 800 horas, no sé exactamente, pero después de terminar esta lectura, leeré la biografía de Freud, leeré a Melanie Klein y también leeré otra traducción de Sigmund Freud por Luis López Ballesteros. Pero, regresando al texto, tenemos mucho trabajo, queridas, queridos. Esta parte de mi trabajo tampoco ha sido continuada por otros sobre las neurosis actuales, ¿vale? Si hoy echo una mirada retrospectiva, ay no, perdón, estoy mal. Aquí leí la nota 8 y me puse a leer desde la nota 9. No, 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 me regreso. Hablando del quimismo. Dice el texto, y no podía dejar de tener su buen fundamento, es decir, la relación entre la sexualidad y el cuerpo, que las neurosis genuinas, espontáneas, presentaran tanta semejanza justamente con el grupo patológico de los fenómenos de intoxicación y abstinencia producidos por la administración o la privación de ciertas sustancias de efecto tóxico, como el alcoholismo, dice el texto, o con el mal de Baseball o Baseball, cuya dependencia del producto de la tiroides es notoria. Es decir, queridas, queridos, aquí hay razones, al menos documentales,
para dudar que el alcoholismo sea una enfermedad mental. Si gustan, podría sostenerlo y extenderme más en esta explicación, pero en otro momento, ¿vale? Dice el texto. Más tarde, no he tenido ninguna oportunidad de volver a las indagaciones sobre las neurosis actuales. Nota 9. Freud examinó más a fondo esta cuestión poco después en el texto Inhibición, síntoma y angustia, que está en este mismo volumen, el volumen 20. Lo leeremos después. En una nota al pie agregada por mí al texto sobre el psicoanálisis silvestre, doy una lista de otras referencias suyas sobre el tema de las neurosis actuales. Ajá. Esto, por supuesto, los dejo a su criterio, a su interés, pero, por supuesto, sobre el psicoanálisis silvestre ya lo tenemos también, se los dejo en la descripción. Ujú. Aquí me quedé. Ahora sí, esta parte de mi trabajo tampoco ha sido continuada por otros. Si hoy echo una mirada retrospectiva sobre mis resultados de entonces, puedo discernirlos como unas esquematizaciones iniciales y burdas, es decir, torpes, de una relación de las cosas probablemente mucho más complicada, pero en su conjunto siguen pareciéndome correctos todavía hoy. De buena gana, habría vuelto a someter al examen psicoanalítico casos de neurastenia juvenil pura. Por desgracia, no ha podido ser. Para salir al paso de malentendidos, mm, perdón, para salir al paso de malentendidos, quiero destacar que estoy muy lejos de desconocer la existencia del conflicto psíquico y de complejos neuróticos en la neurastenia. Mi tesis se limita a aseverar que los síntomas de estos enfermos no están determinados psíquicamente ni el análisis puede resolverlos, sino que se los debe concebir como consecuencias tóxicas directas del quimismo sexual. Permítame un segundito. Sí, está bien. Está bien, está bien. Dice el texto, tras haber obtenido en los años que siguieron a la publicación de los estudios esos puntos de vista acerca del papel etiológico de la sexualidad en las neurosis, di algunas conferencias en sociedades médicas, pero solo hallé incredulidad y contradicción. Breuer aún intentó en ocasiones favorecerme arrojando en el platillo de la balanza todo el peso de su gran prestigio personal, pero no consiguió nada y fácilmente se echaba de ver que el reconocimiento de la etiología sexual contrariaba también sus inclinaciones. Habría podido aplastarme o desorientarme aduciendo el caso de su primera paciente en quien, presuntamente, los factores sexuales no habían desempeñado ningún papel. Pero nunca lo hizo. Durante mucho tiempo no lo comprendí, pero al fin atiné a interpretar rectamente ese caso y a reconstruir basándome en algunos indicios que él me había dado al comienzo, el desenlace de su tratamiento. Ya se los dije. Después que el trabajo catártico pareció acabado, finiquitado, sobrevino de pronto a la muchacha un estado de, así lo denomina Freud, amor de transferencia, que él, Breuer, omitió vincular a su enfermedad, por lo cual se apartó de ella estupefacto. Nota número 10. Este episodio es narrado en detalle por Ernest Jones, que ya lo leeremos también. Dice el texto, le resultaba penoso, evidentemente, que se le recordase su aparente torpeza. En su comportamiento hacia mí osciló durante algún tiempo entre el reconocimiento y la crítica acerba. Luego se sumaron unas contingencias, de esas que nunca faltan en situaciones ya tirantes, y rompimos relaciones. Es decir, se acabó la amistad. Y bien, mi estudio de las formas de la neurosis común tuvo otra consecuencia, a saber, que modifiqué la técnica de la catarsis. Abandoné la hipnosis y procuré sustituirla por otro método, pues
Debía superar la limitación del tratamiento a estados histeriformes. Pero además de ello, mi experiencia creciente me había sugerido dos graves reparos al empleo de la hipnosis, aún al servicio de la catarsis. El primero, que hasta los mejores resultados quedaban de pronto como borrados cuando se enturbiaba la relación personal con el paciente. Es decir, algo ocurría entre los pacientes y los doctores que contaminaba tanto el tratamiento como el contacto entre ellos. Algo. Lo dejaré así. Dice el texto. Es verdad que se restablecían cuando se hallaba el camino de la reconciliación, pero uno quedaba advertido de que el vínculo afectivo personal era más poderoso que cualquier trabajo catártico, y ese factor, justamente, no podía ser gobernado. Un buen día, hice una experiencia que me mostró bajo una luz brillante lo que venía conjeturando desde tiempo atrás. Me encontraba con una de mis pacientes más dóciles. Repito, enfatizo, dócil. Quisiera aquí, dócil. Sé lo que es dócil, pero apacible, suave, obediente, sumisa, en quien la hipnosis había posibilitado notabilísimos artilugios. Es decir, como médico estoy avanzando tremendamente, pero acababa de liberarla de su padecer, reconduciendo un ataque de dolor a su ocasionamiento. Y hete aquí que a ella, al despertar, me echó los brazos al cuello, no así, sino como abrazándolo. Es decir, una mujer, seguramente joven, estando en tratamiento y sin que el doctor le haya dado un mensaje de, chiquita, no, 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 no. De repente, esta mujer, ¡fum! Podríamos decirlo, lo atacó sexualmente. Ajá. Así lo voy a decir, porque también el ataque, ahorita lo estoy describiendo de esta manera, no por cualquier cosa. Ajá. Estamos en una época, 2024, en la cual la sexualidad forma parte central de las doctrinas legales. Ajá. Podríamos decir, ay, que también con un cierto machismo mexicano típico. Ajá. ¿Qué se queja usted? Era una muchacha. Que ella se le haya aventado a usted. Usted debe aprovecharlo y haberle correspondido ese avance de ella, pero no. También podemos decirlo, Sigmund Freud fue atacado sexualmente por una paciente. Y en esta descripción no estoy ni condenando a la paciente ni condenando a Freud. Estoy tratando de describir victimalmente esta circunstancia. Y estoy tomándome yo esa libertad. Freud no lo está describiendo así. Ajá. Freud dice, ella me echó los brazos al cuello, me abrazó. Ella tuvo un avance sexual conmigo. Ajá. Y ella no era una depredadora sexual. Ella más bien era dócil, sumisa. Ajá. Continuamos. El inesperado ingreso de una persona de servicio, es decir, alguien que le ayudaba a Freud a limpiar su consultorio, nos eximió de una penosa explicación, pero a partir de entonces, en tácito acuerdo, renunciamos a proseguir el tratamiento hipnótico, es decir, una de las razones por las cuales Freud ya no quiso hipnotizar fue porque estaba acercándose a uno de los motores
espirituales humanos más poderosos, la sexualidad. Pero ese avance que tuvo la paciente con el doctor Freud, que podemos también nombrarlo como un ataque sexual hacia su persona, fue justamente por no, digámoslo así, no respetar la sexualidad humana, ni de la paciente ni de él. El asunto, el tema a discusión del psicoanálisis es la transferencia, queridas, queridos. Ajá. La transferencia no como una herramienta, no. La transferencia como la introducción a la cura analítica. Voy a dejar ahí mi comentario. Estamos a una página de terminar. Ajá. Por supuesto, al respecto de la transferencia hay mucho que decir, pero este texto me ha servido justamente para ir aterrizando muchas cuestiones de técnica y de práctica del psicoanálisis, disciplina viva al año 2024. Dice el texto, me mantuve bastante sereno, lo bastante sereno como para no atribuir este accidente a mi irresistible atractivo. Ajá. Aquí Freud está burlándose de sí mismo. Yo no soy guapo, dice Freud. Mi irresistible atractivo personal y creí haber aprendido la naturaleza elemental del elemento, la naturaleza del elemento místico que operaba tras la hipnosis. Para eliminarlo, o al menos aislarlo, debía abandonar la hipnosis. Bravo por usted, doctor Freud. Y ciertamente la abandonó, pero vamos a continuar, vamos a finalizar esto, porque creo que el doctor Freud lo dirá mejor que yo. Él lo vivió después de todo. Empero, la hipnosis había prestado extraordinarios servicios al tratamiento catártico, ampliando el campo de conveniencia. Ya me puse nervioso, queridas, queridos. Repito, empero la hipnosis había prestado extraordinarios servicios al tratamiento catártico, ampliando el campo de conciencia de los pacientes y poniendo a disposición de ellos, de los pacientes, un saber que no poseían en la vigilia, en el estado de alerta, despiertos. Ajá. No parecía fácil sustituirla en esto. Perplejo, pues, vino en mi auxilio el recuerdo de un experimento que a menudo había presenciado junto a Bergheim. Cuando el sujeto despertaba del sonambulismo, parecía haber perdido todo recuerdo acerca de lo sucedido durante ese estado. Pero Bergheim lo aseveraba Pero Bergheim le aseveraba al paciente sonámbulo despierto que no obstante lo sabía, y cuando le exhortaba a recordarlo, cuando le aseguraba que lo sabía todo y no tenía más que decirlo, al tiempo que le ponía la mano sobre la frente, así, efectivamente reaparecían los recuerdos olvidados. Al comienzo de manera solo vacilante y luego a borbotones y en plena claridad. Nota número 11. Freud describió el procedimiento muy minuciosamente en uno de sus últimos trabajos, inconcluso, algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis de 1940. Bueno, este fue publicado en 1940, Freud murió en 1939, si mal no recuerdo, en septiembre del 39. Finalizamos ahorita. Me resolví a hacer lo mismo, es decir, usted dice no saberlo, pero yo le aseguro que cuando yo coloque mi dedo sobre su frente, se va a acordar, lo va a saber. En efecto, mis pacientes no podían menos que, entre comillas, saber todo lo que de ordinario solo la hipnosis les volvía asequible o accesible. Y mi asegurar e impulsar de esta palabra alemana
No es tan importante, pero la subrayo. Mi asegurar a impulsar, acaso apoyado por la imposición de la mano, debía tener el poder de esforzar hasta la conciencia los hechos inexos olvidados. Por cierto, parecía más trabajoso que hipnotizar al enfermo, pero acaso sería más instructivo. Abandoné, pues, la hipnosis y solo conservé de ella la indicación de acostarse sobre un diván, tras el cual me sentaba, de suerte que yo veía al paciente, pero yo no era visto por él, por el paciente. Ajá. Entonces, queridas, queridos, introducir a un paciente al análisis es enseñarlo justamente a relajarse, entre otras cosas. Y relajarse no en la presencia de cualquiera. El analista no es cualquiera. El analista no es lo que en México se conoce al año 2024 como un terapeuta. Ajá. De eso no solo trata estos videos, trata mi vida. Yo no es momento para hablar de mí. Diré simplemente, eso es todo, amigos. Vamos a finalizar este video. Página 28. Nos espera el capítulo 3 de presentación autobiográfica. Queridas, queridos, nos vemos para el capítulo 3. Bye.